¿Cuál es la vigencia del arte precolombino? ¿Qué ha aportado a la corriente del arte universal? ¿Qué se deben mutuamente arte moderno y arte precolombino? Esos planteamientos nos sirven para establecer la vigencia del arte precolombino en Latinoamérica, buscando antecedentes desde los tiempos de la conquista hasta nuestros días. El universo precolombino se desarrolló en un espacio y un tiempo desconocidos y diferentes al marco geográfico y a los periodos cronológicos del mundo occidental. Cuando se descubre el Nuevo Mundo, este respecto a Occidente parecería estar en una época que podría parangonarse a la Antigüedad, por la que ya había estado Europa de los siglos XV y XVI, época por la que volvía a interesarse volviendo su mirada hacia atrás, recreando las formas artísticas del paganismo grecorromano a las que daban un nuevo contenido mediante el cristianismo. Desde el punto de vista geográfico, las culturas precolombinas pertenecieron a un universo tropical, no regido por las estaciones, desafiando así todos los determinismos geográficos. Los dos grandes núcleos de esas culturas, en Centroamérica y en la región andina, puestos que en un enorme continente sesgado por los polos norte y sur, se desarrollaron arriba y abajo de la línea ecuatorial. La geografía precolombina en equilibrio sobre el eje trópico produjo las espléndidas civilizaciones que en el tiempo del descubrimiento tuvieron uno de los momentos de mayor esplendor, con los aztecas e incas como últimos eslabones de tradiciones artísticas milenarias que se expresaron en multiplicidad de técnicas, formas, imágenes y estilos dentro de las diferentes épocas y de la variedad de medios geográficos característicos del universo precolombino. Este arte, muy rico y diverso de sus manifestaciones, obedece a una realidad social, mítica y religiosa, distinta a la impuesta durante la conquista. Comprende las formas creadas por el hombre americano como fruto de sus preocupaciones vitales o de sus relaciones con las divinidades, el más allá y el culto a sus antepasados. De los cuatro periodos del arte latinoamericano, el precolombino, siglo 35 a.C. a siglo XV después de Cristo, el colonial, siglo XVI a siglo XVIII, el republicano, siglo XIX, y el moderno, el precolombino, tiene un desarrollo que aproximadamente comprende el 3500 a.C. y el 1500 después de Cristo. Cuenta por lo tanto con más de 5000 años de tradición artística desde el surgimiento de la alfarería y las figuras modeladas en arcilla en Colombia y el Ecuador, hasta las monumentales manifestaciones de aztecas e incas, quienes históricamente coincidieron con el descubrimiento y la conquista de América. Haciendo un balance temporal del arte latinoamericano, se contraponen 50 siglos de arte precolombino a 5 siglos de corrientes artísticas occidentales. El precolombino, pese a ser el periodo más extenso del arte latinoamericano, sigue siendo el menos conocido, ante todo por ser fruto de culturas extintas. El estudio del legado artístico indígena, integrado por arquitectura y escultura monumentales, como también por pintura, orfebrería, alfarería y tejidos, manifestaciones que desde el pasado irrumpen en nuestro siglo, como el inmenso cúmulo de obras que se exhiben en numerosos museos de Europa, Estados Unidos y Latinoamérica, así como en colecciones privadas o en sus sitios de origen, corresponde a la historia del arte. Sin embargo, el arte precolombino no ha despertado el interés que merece dentro del campo del trabajo histórico-artístico, anotando que quienes primero se preocuparon por estas manifestaciones, pero desde el punto de vista propio de sus disciplinas, fueron los antropólogos y los arqueólogos. Esto se debe a que la historia del arte es mucho más reciente en nuestros países y hasta hace unas pocas décadas los estudiosos de aquella comienzan a interesarse por las manifestaciones anteriores a la colonia, viéndolas como arte y no como objetos de exclusivo interés y conocimiento antropológico. Pero los verdaderos descubridores de los valores estéticos del arte precolombino, luego de haber estado estigmatizado por sus connotaciones religiosas por más de 400 años como lenguaje muerto o silencioso, son artistas como Picasso, Klee o Moore, quienes le dieron una nueva vigencia estética debido a los novedosos planteamientos del cubismo y el expresionismo. Así, al reconocerse la huella del arte precolombino en el moderno, los historiadores del arte comenzaron a interesarse en estas manifestaciones para insertarlas en el panorama actual de aquel, unas veces dentro de la secuencia histórica, otras como arte primitivo o incluso como arte de los trópicos, según Elie Fauré. Así, el arte precolombino se ha incorporado dentro de las corrientes estéticas de nuestro siglo de dos maneras, como arte presente, actual y como novedosa fuente de inspiración para algunos artistas europeos y latinoamericanos. De este modo, los veremos en tres momentos muy significativos. Durante su encuentro en la conquista, cuando se confrontan dos mundos y dos artes diferentes y según quien lo vea, habrá estupor, maravilla o rechazo.
Luego se verá en la época actual en relación con el arte moderno y los planteamientos de los historiadores del arte y por el influjo de este, como comienza a reflejarse el precolombino en la obra de algunos importantes artistas latinoamericanos y por último mediante algunos testimonios indígenas que se ha conservado, veremos normas estéticas sobre el trabajo artístico muy oportunas para aclarar el concepto y el valor dados al arte de la antigua América. Subtema: el primer impacto, conquista y renacimiento. Durante el proceso de la conquista y la colonia, por motivos políticos y religiosos de sometimiento, lo que hoy vemos como el arte y la arquitectura indígena fueron destruidos, puesto que las imágenes se veían como ídolos y la arquitectura como la casa de los ídolos. Sin embargo, tal como sucedió con las piedras del Coliseo de Roma, estas piedras se usaron en el Renacimiento para construir el Templo de San Pedro, dándoles otro simbolismo dentro del cristianismo para su monumento más significativo. Del mismo modo sucedió con las pirámides, templos y palacios de Tenochtitlán, la capital de los aztecas, cuyas piedras también sirvieron para edificar los templos cristianos de la Ciudad de México. Igual suerte corrieron los grandes bloques de piedra de la arquitectura inca, de templos y palacios de las ciudades de Cusco, la capital del imperio de Tahuantinsuyo, lo que se utilizaron como basamento o como material de la construcción de los españoles en el Perú. Veamos ahora durante la conquista de México el testimonio directo sobre los monumentos aztecas de quienes, como Hernán Cortés, fueron protagonistas de estos hechos, tal como lo refiere en sus cartas de relación a Carlos V, cuando recién llegaba a la ciudad de Tenochtitlán, dice: hay en esta gran ciudad muchas mezquitas o casas de ídolos muy hermosos y de muy hermosos edificios. Y más adelante, refiriéndose a esas mezquitas que son pirámides escalonadas con sus templos en la cúspide, las describe: hay bien 40 torres muy altas y bien obradas, que la mayor tiene 50 escalones para subir al cuerpo de la torre. La más principal es más alta que la torre de la iglesia mayor de Sevilla. Son tan bien labradas, así es de cantería como de madera, que no puede ser mejor hecha ni palabras en ninguna parte. Respecto a las imágenes que vi en los templos, Cortés dice lo siguiente: hay 3 salas dentro de esta gran mezquita, donde están los principales ídolos, de maravillosa grandeza y altura, y de muchas labores y figuras esculpidas, así en la cantería como en el maderamiento. Y sobre el papel que estas esculturas de piedra y madera tenían entre los aztecas, anota que ya cada cosa tiene su ídolo dedicado, al uso de los gentiles, que antiguamente honraban a sus dioses, por manera que para pedir favor a la guerra tenían un ídolo, y para sus labranzas otro, y así para cada cosa en las que ellos quieren o desean que se hagan bien, tienen sus ídolos, o a quienes honran y sirven. Tales son los criterios de Hernán Cortés sobre los templos, creencias e ídolos de lo que hoy vemos en la arquitectura y escultura azteca. Veamos ahora el relato de Cortés cuando le solicitan a Moctezuma oro. Así se hizo, que todos aquellos señores que él envió dieron muy cumplidamente lo que se les pidió, así en joyas como en tejuelos y hojas de oro y plata, y otras cosas en las que ellos tenían, que fundido todo lo que era fundir, y todas las joyas de oro y plata, y plumajes y piedras y otras muchas cosas de valor, que para vuestra sacra majestad yo asigné, y aparté que podrían valer 100.000 ducados y más suma, las cuales serán de su valor, eran tales y tan maravillosas que, consideradas por su novedad y extrañeza, no tenían precio. Ni es de creer que alguno de estos, los principales del mundo de quien tienen noticia, les pudiese tener tales y de tal calidad. Y luego de los 75 días del asedio de Tenochtitlán y de haber hecho fundir los objetos de oro del saqueo a esta ciudad, sin embargo, Hernán Cortés vuelve a expresar su admiración ante obras semejantes cuando dice: entre el despojo que se hubo en la dicha ciudad hubimos muchas rodelas de oro, y penachos, y plumajes, y cosas tan maravillosas que por escrito no se pueden significar, ni se pueden comprender, ni son vistas, y por ser tales, parecióme que no se debían quitar ni dividir, sino que todas ellas se hiciese servicio a vuestra majestad. Este rico presente que Cortés junta y envía a Carlos V parece ser su descripción llamado Tesoro de Moctezuma, sobre el que pronunciaron Durero y Cellini, y parte del cual está en Viena en el Museo Etnográfico. La admiración de Cortés, seducido ante esas cosas tan maravillosas, permite que se conserven y remitan a Carlos V. Otro cronista de los hechos, Bernal Díaz del Castillo, se refiere a los ídolos y a un templo Oku de este modo: y así como llegamos salió Moctezuma de un adoratorio donde estaban sus malditos ídolos, que era un alto del gran Ku,
y luego le dijo a Cortés que mirase su gran ciudad y a todas las más ciudades que había dentro del agua, y todos muchos pueblos alrededor de la misma laguna, en tierra, y que si no había visto muy bien su gran plaza, porque desde aquel grande y maldito templo estaba tan alto que todo lo señoreaba muy bien, y de allí vimos las 3 calzadas que entran a México. Un poco más adelante, este mismo cronista relata así la impresión que le produjo la gran plaza de Tenochtitlán. Y después de bien mirado y considerado todo lo que habíamos visto, tornamos a ver la gran plaza y la multitud de gente que ve en ella, unos comprando y otros vendiendo, que solamente el rumor y zumbido de las voces y palabras que allí había sonaba más que una lengua. Y entre nosotros hubo soldados que habían estado en muchas partes del mundo, y en Constantinopla, y en toda Italia y Roma, y dijeron: qué plaza tan bien compasada, y con tanto concierto y tamaño, y llena de tanta gente, no la habían visto. Como se advierte, las descripciones de Hernán Cortés y Bernal Díaz del Castillo como testigos de la conquista de Tenochtitlán son muy interesantes por los datos que aportan. Y sobre la función de la escultura, Fray Diego Durán, en su crónica del siglo XVI, Historia de las Indias de Nueva España y Islas de Tierra Firme, dice que hacían estatuas de piedra de los grandes hombres para perpetuar su memoria. Del Perú, donde también se encuentran testimonios sobre los monumentos indígenas en cronistas como Pedro Cieza de León, el Inca Garcilaso de la Vega, Pedro Sarmiento de Gamboa, Antonio de Herrera, o en Oviedo vamos a servirnos de la crónica del Perú, del primero de estos, donde hay referencias sobre las ruinas de Tiwanaco y la estatutaria de piedra del altiplano del lago Titicaca. Tiahuanaco es uno de los pueblos grandes, pero es mentado por los grandes edificios que tiene, que cierto son cosa notable, y para ver, cerca de los aposentos principales está un collado hecho a mano, armado sobre grandes cimientos de piedra. Más adelante de este cerro están los ídolos de piedra del talle y figura humana muy primordialmente hechos y formadas las facciones, tanto que parece que se hicieron por mano de grandes artífices o maestros. Son tan grandes que parecen pequeños gigantes, y pese a que tienen forma de vestimentas largas, diferenciadas de las que vemos en los naturales de estas provincias. En las cabezas parecen tener sus ornamentos. Y un poco más adelante, describiendo el sistema constructivo de estos monumentos con enormes bloques de piedra, dice: y en esta parte, piedras tan grandes y crecidas que causa admiración pensar cómo, siendo de tanta grandeza, bastaron fuerzas humanas a las traer donde las vemos. Y muchas de estas piedras que digo están labradas de diferentes maneras, y algunas de ellas tienen forma de cuerpos de hombres que debieron ser sus ídolos. En otro lugar más habría poniente desde el edificio estas otras mayores antiguallas, porque hay muchas portadas grandes con sus quicios, umbrales y portales, todo una sola piedra. De las que dice: yo no alcanzo ni entiendo con qué instrumentos y herramientas se labró. Apreciaciones que son interesantes para conocer el valor de los monumentos indígenas tuvieron para los conquistadores que, a su paso por las tierras que iban sometiendo, conocieron sus ruinas. Juicio que complementamos con el siguiente párrafo. ¿Por qué cierto entre ellos se han visto y ven cosas tan primosamente hechas por su mano, que todos los que de ellas tienen noticias miran, y los que más se nota que tienen pocas herramientas y aparejos, parece hacer que las hacen, y con gran facilidad, lo dan hecho con gran primor? Mientras transcurría la conquista de México, Alberto Durero conoció el tesoro de Moctezuma enviado al emperador Carlos V en Bruselas en 1520, cuando se encontraba en esta ciudad, del cual en su diario de viaje nota: y también vi allí las cosas que trajeron al rey desde la nueva tierra del oro, un sol todo de oro en una braza de ancho, igualmente la luna toda de plata, también así de grande asimismo, dos como gabinetes con adornos semejantes, al igual de toda clase de armas que allá se usan, arneses, cerbatanas, armas maravillosas, vestidos extraños, cubiertas de cama, y toda clase de cosas maravillosas hechas para el uso de la gente, y eran tan hermosas que sería maravillosa ver algo mejor. Esas cosas han sido estimadas en muchos, ya que se calcula su valor en 100.000 florines, y nada he visto a todo lo largo de mi vida que haya alegrado tanto mi corazón como esas cosas. En ellas he encontrado objetos maravillosamente artísticos, y me he admirado de los sutiles ingenios de los hombres de estas tierras extrañas. De este tesoro
el emperador Carlos V regala al Papa un pescado de plata con incrustaciones de oro, obra que conoció un célebre escultor y orfebre italiano, Benvenuto Cellini, quien quedó muy impresionado por la habilidad con la que había sido hecha y sobre la que hizo toda una averiguación para conocer su origen. También ese tesoro lo conoció Pedro Mártir de Angleria, humanista italiano, quien sorprendido ante estas obras indígenas escribió lo siguiente: trajeron dos muelas como de mano, una de oro y otra de plata, macizas, de casi igual circunferencia. El centro lo ocupa, cual rey sentado en su trono, una imagen de codo vestida hasta la rodilla, semejante a un semi, con la cara con la que entre nosotros se pintan los espectros nocturnos en campo de ramas, flores y follaje. La misma cara tiene la plata y casi todo el mismo peso, y el metal de las dos son puro. De sus casquetes, ceñidores y abanidos de plumas, no sé qué decir. Entre todas las palabras que en estas artes ha merecido el ingenio humano, merecerán ellos lavarse la palma. No admito ciertamente el oro y las piedras preciosas. Lo que plasma en la industria del arte es lo que la obra aventaja de la materia. He visto mil figuras y mil caras que no puedo describir. Me parece que no he visto jamás cosa alguna que por su hermosura pueda atraer tanto la mirada de los hombres. Este último concepto y el arte con el que la obra aventaja a la materia es sobre materia interesante, puesto que, dejando de lado el material precioso de las obras, insiste en sus cualidades propiamente estéticas. Subtema: arte precolombino y arte moderno. El reconocimiento y por consiguiente el ingreso del arte precolombino en la historia del arte dentro de las tradiciones artísticas de todos los tiempos es un hecho muy reciente, apenas del siglo XX. Se debe a las corrientes innovadoras de fines del siglo pasado que a partir del impresionario rompieron decididamente con la estética de la semejanza y su relación entre arte y belleza. Hasta ese momento la tradición del arte occidental se basaba con sus fuentes figurativas, derivadas de la antigüedad y del Renacimiento, por lo que se consideraba como artístico solo lo que pudiera medir con ese parámetro, quedando por fuera las manifestaciones que no tuvieran ese valor, las que en los museos etnográficos eran consideradas como curiosidades. Bajo tal criterio se tuvieron hasta comienzos del siglo las originales formas artísticas del África negra, de Oceanía y de la América precolombina, cuya falta de reconocimiento se debía precisamente a su originalidad, a que eran formas propias originadas por creencias y sociedades totalmente ajenas a las de mentalidad occidental, considerándose como primitivas en la acepción de algo tosco, de formas rudimentarias, de algo que no alcanzaban a ser arte, totalmente opuesto al concepto occidental, muy sofisticado e intelectualizado y ofrecido siempre como fruto del genio individual. Por el contrario, algunos artistas modernos permitieron comprender el arte precolombino como una tradición diferente cuando siguieron el camino trazado por Gauguin, en busca de nuevas experiencias. Artistas como Picasso, Klee y posteriormente Moore incorporan a sus vivencias artísticas formas exóticas para la mentalidad occidental, explorándolas como nuevas posibilidades creativas. Así, el arte moderno ha querido experimentar con el arte de diversas culturas que históricamente habían permanecido marginadas a las Europas, tomando novedosa fuente de inspiración en el arte oriental y africano como las estampas japonesas y la escultura negra de madera, decisivas para el impresionismo y el cubismo. Y en menor lugar hubo una aproximación a las formas precolombinas incorporándolas dentro de las corrientes innovadoras del arte moderno. De esta manera se rescató como arte el precolombino, anotando además que este proceso se ha cumplido de dos maneras: como arte presente, actual, dándole una nueva significación, ya no solo objeto etnográfico o arqueológico, sino como objeto sensible, esto es, como obra de arte. En un segundo lugar, en el caso de ciertos artistas europeos y latinoamericanos, como generador de nuevas formas y planteamientos en la pintura, la escultura, la arquitectura y aún el diseño gráfico. Históricamente, ya sea como fenómeno de una época o como el caso individual de un artista, se vuelve la mirada hacia atrás en pos de otras fuentes de aliantes del proceso estilístico de ruptura y cambio al sentirse superados o agotados las fuentes del momento.
Entonces se rompe con la tradición introduciendo un nuevo invento artístico del pasado para darle nueva vigencia, recreándolo tal como el Renacimiento italiano tomó la antigüedad o como cuando Goya copia en grabados a Velázquez e incorpora a su pintura su pincelada suelta y abierta, pincelada que a su vez Manet descubre en Goya, o como cuando Picasso recrea una serie de grabados las figuras paleolíticas, estableciéndose así como cadena artística que parece que se interrumpiera, que a veces puede retroceder, pero que como en el manierismo a veces se adelanta sin comprender su verdadero valor, y su reevaluación se hará posteriormente fuera de su propio tiempo y lugar. También es interesante recalcar que son artistas, no teóricos, quienes iniciaron la recuperación de lo precolombino como arte presente, luego que más de 400 años durante los cuales permaneció como lenguaje muerto o silencioso, hasta que en este siglo se recuperó su valor y comenzó a verse como hecho artístico. Picasso experimentaba en incorporar fuentes no occidentales a sus pinturas durante su época cubista, con los esquemáticos planteamientos de la escultura negra. También se basó durante su estadía en el sur de Francia haciendo cerámicas en las formas precolombinas de las alcazarras peruanas de cuerpo central, asa y dos picos, transformándolas en obras picasianas mediante su peculiar motivo decorativo. Igualmente se siente el influjo de las formas precolombinas en su escultura y en su pintura. Y el pintor Paul Klee, que escribe como programa de trabajo: quiero ser como un recién nacido, no saber absolutamente nada acerca de Europa, ignorar hechos y modas, ser casi un primitivo. Cumple su propósito al inspirarte en los tejidos geométricos peruanos, detectándose su influencia más notoria en su serie de acuarelas y en otras obras de Klee, en las que predomina la asociación libre de formas. También se encuentran influencias de los motivos figurativos en los tejidos peruanos. Y respecto a la escultura moderna, Juan Eduardo Cirlot, en una obra sobre la escultura del siglo XX, anota que en la génesis de la escultura contemporánea hay que citar el influjo de la arqueología en general en el arte primitivo, oriental, oceánico y precolombino en particular. Así, en el escultor inglés Henry Moore, quien le dio una nueva vitalidad a la escultura moderna basándose en la precolombina, afirmó que la mejor escultura de piedra es la azteca, reconociendo a estos como sus maestros, a quienes estudió y copió para asimilar su sentido escultórico. Y textualmente dice: la grandiosa, simple, monumental de las esculturas aztecas se ha atraído enormemente desde que era un joven estudiante. Posee una solidez maciza que uno siente como indestructible y que es tan fiel a la naturaleza de la piedra. Por ese motivo sentí durante los años 20 que las piezas mexicanas constituyen los ejemplos de escultura de piedra más pétreos que jamás se hayan hecho. Y de la escultura descendente maya tolteca de Chacmol, la que transformó la figura reclinada, uno de los motivos más recurrentes de su obra. Moore anota: me topé con la ilustración de Chacmol descubierto en Chichen Itzá, en una publicación alemana, y me atrajo su curiosa postura reclinada, no yacente sobre un costado, sino sobre su espalda, con la cabeza vuelta. Sin duda se trata de la escultura que más influyó sobre mi obra. Moore también incorporó conceptos del vacío plástico a la forma cerrada de la escultura moderna, basándose en la escultura totonaca en ese material. Pero ese artista no solo se relaciona con la escultura mexicana en piedra, sino en sus formas orgánicas y redondeadas de ciertas obras que se originan en las figuras modeladas de arcilla del occidente de México, de estilo Colima. También, otro escultor, el austriaco Fritz Wotruba, se interesa por la escultura precolombina, tal como su evidencia en la Catedral Humana, una de las obras más significativas dentro de su esquematización cúbica de formas, con una influencia muy directa de esculturas aztecas sentadas como el Tonacatecutli. Otro modelo interesante y más reciente es el francés Maurice Lemaire, quien trabaja dentro de la corriente de la pintura de reiteración de signos sobre la superficie plana, y se inspira esta vez en el sentido rítmico y geométrico de los tejidos de Tiwanaku, haciendo vibrar ópticamente toda la superficie con las variaciones del mismo motivo, y pinta en 1968 su obra Lección de pintura letriza en un discípulo de Mondrian, con una clara influencia tanto en el manejo rítmico de sus motivos de color como en el diseño geométrico de composición
ortogonal del arte textil peruano. Listo.